En el Antiguo Testamento, queridos hermanos y hermanas, hay personajes insignes que los tenemos en nuestra mente. ¿Cómo no pensar en el gran Moisés? ¿Cómo no pensar en Abraham, Isaac, Jacob? ¿Cómo no pensar en Job, en David, en Salomón? ¿Cómo no pensar en los grandes profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel? En el Nuevo Testamento también tenemos grandes personajes. Justamente hoy celebramos nosotros a dos de ellos, San Pedro y San Pablo. Estamos hablando de columnas del cristianismo, de columnas de la iglesia. Veamos despacio el Evangelio de San Mateo en el capítulo 16, versículos 13 al 23, que nos presenta una de estas grandes figuras. Dice el Evangelio: en aquel tiempo llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo y preguntaba a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Y él les contestó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les mandó a los discípulos que no dijeran a nadie que era el Mesías. Palabra del Señor. Efectivamente, este evangelio nos presenta este primer gran pilar de la iglesia, Pedro. Y de Pedro yo quisiera invitarles a que nos fijemos en tres elementos. Primero, su humanidad. Pedro es el hombre un tanto autosuficiente. Hay un momento que dice: Señor, todos te pueden dejar menos yo. Pedro es el hombre un tanto violento. Agarran preso al Señor, saca la espada y le corta la oreja a Malco. Pedro es el hombre precipitado, ahogado, y un día llama al Señor para reprenderle. Y entonces esto le estuvo caro, porque el Señor le dijo: apártate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Pedro es también aquel que no quería dejarse lavar los pies del Maestro. Pedro es también el hombre que llegó a negar que conocía a Jesús. Pedro es el humano, Pedro es el que falla. Pero viene el segundo momento en la figura de Pedro, y es lo que nos dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 5. Y nos dice de que un día Pedro y sus compañeros han pescado toda la noche
y no han podido coger nada. Jesús se aparece como a las 7 de la mañana y Jesús sube a la barca de Pedro y desde allí empieza a enseñar a la gente. Luego le dice a Pedro: Pedro, rema mar adentro. Y a renglón seguido le dice: echa las redes a la derecha. Aquí hay detalles magistrales. La barca de Pedro era su vida. Aquí trabajaba, aquí se encontraba, aquí estaba con los demás y era su fuente para llevar el sustento a su casa. Lo lindo es que el Señor sube a la barca y, si usted quiere, a la vida de Pedro. ¡Qué genial! Y luego Pedro, el experto en pesca, el jefe, el capitán, ahora es un niño obediente. Y el Señor le dice: eche las redes, rema mar adentro. Eche las redes a la derecha. Ya no es Pedro el que manda, el que domina, el autosuficiente, el que sabe. Ahora Pedro es el obediente, el que permite que el Señor entre a su vida, que le dé órdenes. Y ahora Pedro es como un soldado que obedece a su capitán, Cristo Jesús. Aquí está la grandeza de Pedro. Y esto le llevó a que el evangelio de hoy, Mateo 16, 18, el Señor le conceda 3 cosas al apóstol Pedro. 1, y ahora yo te digo, tú eres Pedro, sea piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Lo primero que le concede: ser el primer jefe, ser el primer guía, ser el primer líder de la iglesia, ser el Papa, es decir, Pedro, apóstol principal entre los apóstoles. Segundo, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Tú serás como el signo, el símbolo de la perfección de la doctrina, de la perfección de la espiritualidad. ¡Qué belleza, hermanos! Y tercero, le dice: lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que decidas acá en la tierra, eso quedará refrendado en el cielo. Este es Pedro. Mucho mejor, si tú quieres, Juan, en el capítulo 21, las 3 grandes preguntas a Pedro. Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Y por tercera vez le pregunta: Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro se entristeció y le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y el Señor le vuelve a ratificar como el Papa, como el máximo líder: apacienta mis ovejas. El Señor le confía los grandes tesoros por lo que Él mismo había muerto en la cruz. Se los confía a Pedro: apacienta mis ovejas. Pero luego también celebramos al gran San Pablo. Y por cuestiones de tiempo me van a perdonar, pero debo decir que Pablo es grande. ¿Te parece poco? 13 cartas, empezando desde la carta a los romanos hasta la carta de Filimón. 13 grandes escritos en el Nuevo Testamento, donde Pablo aparece preocupado, angustiado por el pecado, pero le propone a Cristo Jesús como la solución del pecado.
Cuando dice San Pablo en Romanos, en el capítulo 3, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 6, porque la paga del pecado es muerte. Fíjate, mas la dádiva en Cristo Jesús es vida eterna. Este es San Pablo, preocupado por el pecado del hombre y la mujer, pero proponiendo la solución. Cristo Jesús, ya lo había dicho Juan el Bautista, refiriéndose a Jesús. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pablo, descubrimos que su grandeza, el arte de escribir a las comunidades, el arte de ser gran teólogo, el arte de hacer crecer las comunidades en espiritualidad, descansa en primer lugar en que es un hombre preparado, formado en la escuela de Gamaliel, un hombre que maneja 3 culturas: la cultura judía, la cultura griega y la cultura romana, y un hombre que maneja 4 idiomas. ¡Qué belleza! No se trata de agarrar la Biblia y de empezar a hablar locuras para arriba y para abajo sin haberse preparado. No, señor. San Pablo nos presenta que la evangelización descansa también en una preparación. Luego, el testimonio de Pablo. Pablo tuvo que soportar por 5 veces azotes y le daban 40 menos 1. Y cuando salía de ser azotado, decía: gracias, Señor, por haberme encontrado digno de sufrir por ti. Pablo es el hombre que soporta cárceles. Pablo es el hombre que soporta amenazas. Pablo es el hombre que se identificó con Cristo Jesús. No en vano dijo: y ahora no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y también llegó a decir: para mí el vivir es Cristo y el morir una ganancia. Y llegó a afirmar: estoy crucificado con Cristo. ¡Qué belleza! Pedro, el primer gran papa de la iglesia, y Pablo, gran evangelizador, que nos enseña a vivir el gran mandamiento de Jesús: vaya por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Que por intercesión de San Pedro y San Pablo nos bendiga el Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.